Mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al estudio móvil. Este se llama el estudio móvil. Andamos aquí pues en horas de trabajo, andamos caminando en el Señor, meditando, pensando qué les podemos compartir. Y como decía San Vicente de Paúl, él decía que Jesús, cuando se reunía con sus discípulos en las sinagogas, se reunía con los discípulos que los quería instruir, decía él que eran conferencias, decía él. Y él dando una conferencia a las monjitas, las hijas de la caridad, él instituyó esa, ¿cómo se decir?, esa organización. Él fundó ese ministerio también. Y él decía, hablándole a las monjitas, decía que en esa misma conferencia les decía que Jesús instruía a los discípulos, a los apóstoles en esas conferencias. Y dice él que fue en esas conferencias, cuando habla del Evangelio de hoy, cuando Jesús le habla, así como le hablaba a Tomás, le hablaba a Felipe, le hablaba a Pedro, le hablaba a todos los discípulos, cuando les proponía una parábola, ahí los estaban instruyendo. Y él decía que en esas conferencias es donde ellos, el Señor, instruía el corazón de los discípulos para que ellos pasaran el mensaje. Y fíjense bien, en la primera lectura de hoy, de la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 1 al 8, habla San Pablo, vamos a decir que él también está en una conferencia, él está también en un púlpito, está platicando con los demás discípulos y con los demás seguidores, porque él les narra de que Jesús es el Hijo de Dios y que ellos transmiten el mensaje de la buena nueva hacia los demás. Y dice él que no se les olvide, dice, quién fue Jesús. Y hace un recorrido como diciendo, miren, Jesús se le apareció a los discípulos después de resucitado, se le apareció a Santiago y a los demás discípulos, se le apareció a 500 personas más y a sus apóstoles, y de último dice, se me apareció a mí, dice, y él habla dice, en el que ellos dicen nació como, dice aquí, dice en el versículo 8, dice, después de todos, se me presentó también a mí, el que de ellos nació como un aborto. Imagínense San Pablo cómo se sintió, cómo se deduce él ante Jesús. O sea que él era como diciendo, es un desecho, alguien que no vale nada, alguien que fue tirado, que fue, por decirlo, una persona que estuvo trabajando para el mundo, pero que no hacía las cosas bien. Él se considera un aborto, una persona que no se defendía en la fe, sino que defendía al mundo, ¿no? Y eso es importante, tener uno en cuenta de que uno puede actuar igual que San Pablo. Uno puede creer que está vivo, pero realmente está muerto, porque en la fe, en la vida espiritual, cuando uno está en contra de Dios, uno básicamente está siendo, como decirlo, como un desecho, como alguien que no vale la pena. Pero Jesús viene y nos hace sentir que valemos la pena, así como lo hizo sentir al apóstol San Pablo. Él le dijo, tú vas a hacer todo lo que yo te diga, vas a ser un siervo grande en la evangelización. Y aunque él se consideraba un aborto, el Señor lo hizo sentir que valía la pena su vida, ¿verdad? Y eso es lo importante. Eso es lo que San Pablo está diciendo aquí en los Corintios. Entonces él está en una conferencia hablando con estas personas, y así mismo les está en un púlpito, en una, vamos a decir, pues sí, está dando su conferencia, su charla, y ahí en ese momento, pues como cuando uno está predicando, uno está levantando la voz, está uno como gritándole de cierta manera, hablando fuertemente el mensaje de Dios, proclamando la buena nueva. Así Jesús lo hacía también. Y el Salmo también se refiere a eso, cuando dice el Salmo 18. El Salmo 18 dice, aquí lo vamos a leer, dice que el Señor dice, pasa, dice, el mensaje, dice, el día al día le susurra, le pasa el mensaje, dice, y la noche le susurra el mensaje.
Es como decir, en otras versiones dice, el Señor pregona sus obras. El Señor pregona, el día le pregona el mensaje al día y la noche le pasa el mensaje a la noche. Es como decir, pregón significa alguien que está hablando fuerte, alguien que está anunciando la buena nueva, alguien que anda en la calle básicamente casi gritando, diciendo, el Señor está vivo, o dando cualquier mensaje, como los políticos que a veces allá en los alcaldes andan en las calles gritando y con una gran bocina, eso andan pregonando que quieren hacernos ver algo. Pues aquí el Salmo dice que el Señor pregona sus obras, el Señor grita al pueblo sus obras para que le escuchemos. Así San Pablo pregonaba la palabra de Dios en un púlpito en esas conferencias a las que se refiere San Vicente de Paúl. Y en esa misma conferencia, en esa misma prédica, por decirlo así, está hablando Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo del 6 en adelante. Y dice así el Evangelio de hoy, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, San Pablo les está hablando a las personas para que sigan creyendo en la buena nueva. El Salmo nos dice que el Señor sigue gritando la buena nueva, pregonando la buena nueva para que creamos en sus obras. Y el Señor aquí en esta conferencia, en estos diálogos que tenía con los discípulos, los apóstoles, también les instruyó, les explicó cómo deberían de manejar o llevar a cabo la iglesia, a esos pastores que tenemos como el Papa Francisco. Les sigue hablando. Así quiero que anuncien la buena nueva. Pero a veces uno quiere que le expliquen bien y quiere estarnos seguro quién es el que nos está diciendo la buena nueva o a quién estamos predicando. Y es aquí donde el ser humano quiere estar seguro si realmente lo que nos están diciendo viene de Dios o viene del ser humano. Por eso uno debe de prepararse para poder dar un mensaje y hacerlo en la medida de lo posible, lo más sincero, lo más humilde, dándole la gloria a Dios para que sea Él el que nos diga qué necesitamos. Aquí se está celebrando a Santiago y a San Felipe, dos santos de nuestra iglesia. Hoy se está celebrando sus fiestas, por eso aquí San Pablo dice que el Señor se le apareció a Santiago y el Evangelio está hablando de que Felipe le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. A veces quisiéramos nosotros eso. Fíjense, ellos son santos y así como Felipe y como Tomás, que dudaron, y Felipe que quería hacer conciencia de que realmente era o no era el Hijo de Dios el que les estaba hablando y quería estar seguro si era el Padre quien estaba hablando por medio de él. Así nos puede pasar a nosotros. No, usted no tenga miedo de trabajar por la santidad, porque también estas personas se equivocaban, también estas personas tenían sus dudas. Así como usted tiene dudas ahorita de creer que si realmente Dios existe, que si realmente Dios me escucha, que si realmente a Dios le interesa mi salud, le interesa mi vida, le interesa mi matrimonio, le interesa mis hijos, mi familia, así nos puede estar pasando a nosotros. Y eso no significa que no lleguemos a ser santos. Porque el santo no es aquel que no se equivoca, el santo es aquel que se equivoca, mete la pata, pero reconoce ante el Señor de que hay un Dios a quien debemos rendirles cuentas. Y eso es lo que debemos tener siempre nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que reconciliarnos con Dios y que cuando
Él nos hable, así como en la Sagrada Escritura nos habla, no estemos pidiendo tanta prueba, porque tenemos el problema de que nosotros andamos pidiendo y pidiendo pruebas. Muéstrame esto, muéstrame lo otro. Aquí está hablando en el diálogo con siempre se me olvida el nombre de este apóstol. Creo que porque era incrédulo yo también. Iba a decir Simón, pero no es Simón, es oh Dios mío. Bueno, no lo voy a leer porque aquí está Tomás. Eso, Tomasito, siempre se me olvida su nombre. Pues está en el capítulo 14 de San Juan y aquí está hablando con Tomás. Tomás es aquel que no cree. Y fíjense, Santo Tomás no creyó hasta que no verificó. Y aquí Felipe también toma la misma postura. Muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, tú eres Jesús y eres el Cristo y eres el Dios, pero yo quiero realmente que me des a conocer al Padre. Y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Él y yo somos una sola cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre, o sea, ve al que me ha enviado. ¿Qué más prueba queremos? Pero repito, nosotros siempre queremos estar 100% seguro de las cosas para poder creer. Y fíjense que la fe es certeza de lo que no se ve. Es certeza de aquello que se espera, pues, aunque en tus ojos no lo vean, aunque en este momento no veas la mano de Dios, necesitas creer que Dios está ahí, porque esa es la fe. No es como decir, mándame esta señal y ahí creeré. Por ahí ya estamos sobornando al Señor. Estamos como diciendo, si me das esta prueba yo creo. Estamos haciendo algo que, claro, como seres humanos uno lo hace porque uno tiene dudas y se vale tener dudas. Los santos lo tuvieron. Eso no significa que usted dice, pues yo dudo mucho. Pues yo la fe la tengo muy débil, entonces ¿para qué me acerco al Señor? No, es cuando más debemos de acercarnos al Señor, porque en la fe es donde el Señor se hace presente. Recuerden que todo aquel que cree, ese se salvará. El que cree, pues nadie se va a salvar si no cree. El que no cree, pues ¿en quién va a creer? Cree en otros dioses. Pues bien, aquí está hablando el Señor a estos discípulos, los que Él elige, y les dicen que crean en Él. En pocas palabras, mi hermano, creamos en Jesucristo. Él nos instruye, así como instruye a los apóstoles, nos instruye a nosotros en nuestra vida. Él hace sus conferencias con nosotros, como dice San Vicente de Paul. Él está, en este momento usted está recibiendo la conferencia de Jesús. No soy yo Jesús, soy Cristo, soy cristiano. Pues eso se deduce, ¿no? Soy cristiano, soy Cristo aquí en la tierra, proclamándole a ustedes lo que Él me dice a mí que les diga. ¿Y cómo? Pues aquí miren la palabra de Dios, ¿eh? Aquí está la palabra de Dios. No es algo que les estemos diciendo porque se me ocurrió, porque lo pensé, porque lo siento. No, aquí no se trata de que sentí esto y te lo digo, y pensé esto y te lo digo. No, aquí se está diciendo lo que aquí en la Escritura está diciendo. Y aquí está diciendo el Señor que Él es el Hijo de Dios y que quien cree en Él, cree en Dios y obviamente en el Espíritu Santo. Entonces, le vamos a pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a María Santísima, nuestra Madre, a tu ángel de la guarda y al santo de tu devoción en este día, a San Felipe y a San Santiago. ¿Ok? A ellos les vamos a pedir que nos ayuden a acercarnos a Dios y a poder escuchar la palabra de Él, porque Él es el pan vivo bajado del cielo. Él es el pastor de nosotros las ovejas. Él es el Maestro. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el Salvador. Él es Jesús, el que salva. Él es el yo soy. Así dice el Señor. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Para Él la honra, la gloria, el honor, el poder, la alabanza. Bendito sea su nombre y los esperamos todos los lunes en el grupo de oración a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles. Pues bien, mis hermanos, aquí estamos. Gracias por su apoyo y les pedimos siempre sus oraciones para seguir perseverando, para seguir dando el alimento que Dios nos da a nosotros. Pasáselo a ustedes, así como San Pablo se los decía a esa multitud. Les digo lo que Jesús me dice a mí. Bendiciones. Adiós. Ánimo.